Comenzamos esta presentación sobre los métodos exegéticos. Lo que vamos a hacer es definir varios conceptos que son comunes en el campo de los estudios bíblicos. Probablemente si usted lee un libro técnico de estudio bíblico, de lo que se llama hermenéutica, va a encontrar varios de estos conceptos. Algunos son conceptos más avanzados, pero todos ya se manejan a nivel de seminario y de un buen instituto, de un colegio bíblico también. Así que vamos a comenzar con la palabra exégesis. Una exégesis es un análisis detallado de un texto bíblico. Y ese análisis detallado de un texto bíblico lo vamos a hacer utilizando unas reglas de interpretación bíblica, métodos avanzados de estudio, tales como los que se pueden detallar en el libro de Principios de Predicación y en cualquier otro manual que hable de interpretación bíblica. La palabra ex, en griego, quiere decir fuera de. Ago quiere decir conducir. Exago quiere decir conducir fuera de algo. Así que exégesis es el acto por medio del cual usted conduce fuera del texto su sentido. O sea, es como usted extrae el significado de algo. Por lo regular, esta palabra se utiliza para referirse a lo que el texto quería decir originalmente. A lo que el texto quería decir a la comunidad a la cual se le escribió. Por ejemplo, un exégesis de la epístola a los romanos va a centrarse en lo que el apóstol Pablo le quiso decir a los romanos en el primer siglo. Es importante que hagamos ese primer paso. Si no entendemos lo que el texto quería decir en el pasado, no vamos a entender lo que el texto quiere decir hoy. Cuando hablamos entonces del significado para hoy, usamos otra palabra, la palabra hermenéutica. Y la hermenéutica es un análisis detallado de un texto bíblico. Y ese análisis lo vamos a hacer recalcando lo que quiere decir hoy. Ahora bien, aquí estamos hablando de hermenéutica bíblica. Hermenéutica bíblica. Porque hay distintos tipos de hermenéutica. Si usted estudia literatura, usted se va a estudiar español o inglés o francés. Cuando usted está estudiando una novela, usted usa reglas de hermenéutica. Si usted se convierte en abogado y termina siendo juez, y los jueces quieren saber qué quería decir esta ley y qué quiere decir esta ley, para eso tienen que usar hermenéutica legal. Nosotros utilizamos las mismas reglas de hermenéutica para tratar de comprender lo que quiere decir la Biblia. Así que hablamos de hermenéutica bíblica. Y una vez más, exégesis se centra en lo que el pasaje quería decir ayer. Hermenéutica se centra en lo que el pasaje quiere decir hoy. Cuando hablamos de métodos históricos críticos, esa es una frase que no es muy feliz, no es una frase muy bonita, que mucha gente lo que entiende es que nosotros estamos criticando en el sentido feo de la palabra, la Biblia. Pero eso no es lo que quiere decir. Cuando estamos hablando de crítica bíblica en este nivel, estamos hablando de un estudio disciplinado y hasta científico de la Biblia. No es que estamos teniendo una actitud negativa a la Biblia. Cuando hablamos de una crítica bíblica, es un método de análisis riguroso, serio, científico, disciplinado de la Biblia. Cuando hablamos de métodos históricos críticos, es porque esos métodos necesitan que nosotros podamos comprender el contexto histórico de los textos bíblicos. Así que tenemos
que tratar de comprender, primero que nada, lo que el texto quiso decir en el ayer, cuándo fue escrito, cuál fue su contexto para pasar al hoy. Y eso es un proceso riguroso y por eso es que usamos la palabra crítica. Existen distintos tipos de crítica bíblica, como la crítica de las tradiciones, porque en la Biblia hay varias tradiciones. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, ¿cuántos evangelios hay? 4, ¿verdad? Cada uno representa una tradición distinta. Hay una tradición de Mateo, una tradición de Marcos, una tradición de Lucas Hechos y otra tradición del Evangelio y las epístolas de Juan. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar varias tradiciones también. Hay textos que vienen de el contexto sacerdotal. Hablan del culto, presentan a Dios como un sacerdote, utilizan el concepto bendición, sacrificio, todo eso es sacerdotal. Hay tradiciones proféticas, hay tradiciones literarias como el libro de los Proverbios, hay tradiciones del campo. O sea, que es importante nosotros entender cuáles son las tradiciones que informan nuestros textos bíblicos. La crítica textual es uno de los métodos de interpretación bíblica más difíciles de dominar, porque usted necesita saber mucho griego y mucho hebreo para poder entender los manuscritos antiguos. Cuando nosotros vamos a ver los manuscritos más viejos que hay del Antiguo y Nuevo Testamento, primero que nada, eso ya no se puede tocar, porque muchos de esos textos están escritos en papiro o en piel que si usted la toca se parte. Así que lo que los eruditos han hecho es sacarle fotos y por lo regular se trabaja con una foto del documento. En griego, por ejemplo, el griego se escribía todo en mayúscula y sin espacios entre las palabras y sin puntos ni comas, ni signos de admiración, ni de interrogación, ni nada de eso. O sea que leer un manuscrito griego es bien difícil. Hay gente que no comprende eso. Y yo me imagino que ustedes han escuchado personas que están en contra de algunas traducciones bíblicas modernas. Hay personas que detestan la nueva versión internacional y dicen que es satánica porque se salta unos textos bíblicos. Cuando salió la Biblia Dios habla hoy, en Puerto Rico había un señor que decía que esa Biblia estaba bajo maldición porque habían quitado textos bíblicos y no se refiere a eso. Por ejemplo, en griego hay dos grandes familias de textos bíblicos. Una está basada en una versión completa del Nuevo Testamento que se encontró y se guardó en el Vaticano, y por eso se llama el Códice Vaticano. Pero hay otra que se encontró en un viejo monasterio en el Sinaí, y se conoce como el Código Sinaítico. Aunque el Código Sinaítico se descubrió hace nada más como 200 o 250 años, es más viejo que el Código Vaticano. Pues, ¿qué pasó? Que en el Código Sinaítico, el libro de los Hechos, es más cortito, como por 8 o 9 versos bíblicos, que en el Vaticano. Y eso explica por qué cuando usted usa una Biblia moderna, como la Biblia versión Dios habla hoy, la traducción en lenguaje actual, la Reina Valera contemporánea, la nueva versión internacional, en el libro de los Hechos hay textos que si están en el texto los ponen entre corchetes o si no los ponen en notas al pie de página. Y le va a decir, este texto no aparece en los manuscritos más antiguos. Eso no es porque alguien está quitando textos bíblicos. Es porque estamos tratando de ver cuál es la forma más original del texto bíblico. Otro tipo de crítica es la crítica de las formas. Y cuando hablamos de crítica de las formas, y de eso vamos a hablar mucho en el resto del curso, estamos hablando si un texto es una parábola, una historia de milagro, un oráculo o profecía de salvación, una profecía de juicio, una epístola, un salmo de lamentación, un salmo de acción de gracia.
Todo eso son distintos tipos de formas bíblicas. Y es importante que usted las conozca. La crítica de la redacción se refiere a que yo estoy seguro que ustedes han visto en la Biblia cómo a veces encontramos un texto que está en Marcos y después aparece en Lucas y también está en Mateo. Por ejemplo, la curación del leproso aparece en Marcos 1, en Mateo 8 y en Lucas 5. Y es básicamente el mismo texto. Pero cuando usted lo lee, tiene unas pequeñas diferencias de un evangelio a otro evangelio a otro evangelio. Sin embargo, cuando usted lee la oración que nosotros llamamos el Padre Nuestro está en el Sermón del Monte, en el capítulo 6 de Mateo. Pero después aparece en Lucas, en lo que se llama el Sermón del Llano. Pero no está en Marcos y no está en Juan. Hay muy pocos textos que están en los 4 evangelios. El de la purificación del templo, sí. Aparece en los 4 evangelios. Lo único que Mateo, Marcos y Lucas lo presentan en la última semana de Jesús y Juan lo presenta en el capítulo 2, cuando Jesús está comenzando su ministerio. La crítica de la redacción estudia todas estas cosas, ¿verdad? ¿Por qué este texto está aquí y allá está allá? ¿Cuáles son las diferencias de este texto que está aquí a la versión que está allá? Hay algo que se llama la crítica retórica y se refiere a que la gente que estudiaba en Roma aprendían unas reglas para hablar en público. Y esas reglas se llamaban retórica. Con toda seguridad, el apóstol Pablo estudió retórica. Y nosotros lo sabemos porque las cartas están escritas usando principios de retórica. Por ejemplo, yo estoy seguro que ustedes han leído Romanos. Y usted sabe que Pablo en Romanos tiene como unas conversaciones con él mismo. Entonces él dice, pero tú me vas a decir tal cosa y yo te voy a contestar esto. Ah, entonces tú me vas a contestar tal cosa, entonces yo te respondo esto. Por ejemplo, el texto aquel donde Pablo dice, entonces tú me vas a decir que hay que pecar para que venga la gracia. Dicen, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Eso es una técnica de retórica que se llama la diatriba, donde el apóstol se inventa un personaje imaginario que representa las voces que están en contra de lo que él está predicando y entonces hace como una defensa del evangelio en contra de lo que esa persona está diciendo. Con esto lo que le quiero decir es que la Biblia hay que respetarla. Ustedes están comenzando sus estudios bíblicos y qué bueno que están comenzando sus estudios bíblicos. Pero esto que le estoy diciendo es, cada uno de estos campos es bien profundo. Bien profundo, bien profundo. Y por eso usted tiene que tener una vida de estudio para poder comprender las enseñanzas que podemos encontrar. Las enseñanzas que podemos encontrar de estos tipos de estudio bíblico. Repasando, cuando hablamos de crítica bíblica, estamos hablando del estudio avanzado, riguroso y sistemático de las Sagradas Escrituras, particularmente de los métodos más avanzados para el estudio de la Biblia, y esa palabra no tiene una mala connotación, no tiene una connotación negativa. La crítica textual es el estudio sobre todo de los manuscritos más antiguos de la Biblia, y el propósito de esta disciplina
es saber cuál es la mejor lectura, la lectura más correcta de los textos bíblicos. Y es una de las disciplinas más difíciles de dominar porque usted necesita un manejo excelente de los idiomas bíblicos. Y también es necesario aprender a trabajar con los manuscritos más antiguos. Por ejemplo, algunas personas no entienden que en los últimos 200 años nosotros hemos encontrado más textos bíblicos antiguos que lo que la iglesia había encontrado en los siglos anteriores. Por allá, por el 1915, había un arqueólogo que estaba en un mercado en Egipto y alguien le vendió un manuscrito antiguo. Entonces encontraron en un lugar llamado Nag Hammadi que habían otros manuscritos antiguos. Pero no fue hasta la década del 1940 que se encontraron unas cuevas en el Mar Muerto, en un lugar llamado Qumran. Y ahí en unas tinajas enormes de barro encontraron un montón de manuscritos del Antiguo Testamento. Si usted va a Jerusalén, en Jerusalén hay un lugar que se llama el Museo del Libro. Y en el Museo del Libro están estos manuscritos antiguos. Yo tuve la oportunidad de ir a ver, una cosa maravillosa. Y usted ve todos estos manuscritos antiguos. Por ejemplo, hay una versión completa, completita de Isaías. Y hay otros textos bíblicos y textos no bíblicos, porque hubo una secta que nosotros no sabemos cómo ellos se llamaban a ellos mismos. El nombre que la historia le ha dado es los esenios. Y los esenios tenían un manual que se llamaba el Manual de la Guerra. El nombre completo era el Manual de la Guerra de los Hijos de la Luz contra los Hijos de las Tinieblas. Ese texto también estaba ahí. El Código Sinaítico, que es el más completo que tenemos del Nuevo Testamento, fue encontrado en un monasterio en el desierto de Sinaí, entre una pila de libros que unos monjes iban a quemar porque tenían frío. Y ese es más antiguo que los documentos más antiguos que habían guardados por la Iglesia Católica en el Vaticano. Entonces, cuando una persona objeta una traducción moderna, es que no entiende. La Reina Valera, que es una magnífica traducción bíblica, no se benefició de esos manuscritos antiguos. Yo he hablado con personas que son expertas en crítica textual que me han dicho que hasta que no se descubrieron los textos de Qumran, había textos del Antiguo Testamento que de verdad nadie sabía lo que querían decir. Así que esta es una disciplina bien importante. Cuando hablamos de la crítica de las tradiciones, estamos hablando de los distintos tipos de estudio, de las distintos tipos de tradiciones que encontramos en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay toda una serie de tradiciones, en el Nuevo Testamento hay toda otra serie de tradiciones, y usted lo puede ver. Por ejemplo, hay epístolas relacionadas al ministerio de Pablo, pero hay 3 epístolas relacionadas al ministerio de Pedro, que son Primera y Segunda de Pedro y Judas. Hay epístolas relacionadas al ministerio de Juan, Primera, Segunda y Tercera de Juan. Entonces, es importante estudiar las tradiciones para ver qué tienen en común. Las formas, aquí nosotros estamos hablando de género y forma. Le dije que en el Nuevo Testamento, que en la Biblia, Antiguo Testamento, hay básicamente 3 tipos de género. Están los textos narrativos, los textos poéticos y los textos en forma de discurso. Hay formas narrativas en la Biblia. La parábola es una forma narrativa. La historia de milagros es una forma narrativa. Las historias heroicas o sagas del Antiguo Testamento son formas narrativas. El Salmo de Lamentación, el de Acción de Gracias, el de Sabiduría, el himno, el proverbio, todo eso son formas poéticas. Las elegías, que son los poemas que se cantaban cuando ocurría una catástrofe, cuando algo moría, es un texto poético. Los textos legales, la mayor parte de las profecías,
la mayor parte de las epístolas son textos discursivos, forma de discurso. Y entonces ahí encontramos la profecía de salvación, la profecía de juicio, la profecía satírica, encontramos los himnos que el apóstol Pablo cita, encontramos la diatriba, encontramos todo este tipo de formas. Entonces, para entender la Biblia, tenemos primeramente que comprender, ¿esto es una historia, es un poema o es un discurso? Si es una historia, ¿qué tipo de historia es? Si es un poema, ¿qué tipo de poema es? Si es un discurso, ¿qué tipo de discurso es? Porque eso es importante. Porque usted no le va a dar el mismo peso a una poesía que a una historia, que a un discurso. En Puerto Rico hay una secta que todo el mundo va de blanco a la iglesia. Porque en el libro de Eclesiastés hay un versículo que dice, sean blancos vuestros vestidos en todo tiempo. Así que ellos siempre están vestidos de blanco. Están tomando literalmente una poesía. Y la poesía no se toma literalmente. La poesía precisamente es eso. Poesía tiene una serie de metáforas y comparaciones. Si, por ejemplo, usted es un hombre y está enamorado y le dice a su novia o a su esposa, tienes una sonrisa de cristal. Nadie va a pensar que ella tiene dientes de vidrio. Por lo tanto, hay que tener cuidado de no interpretar literalmente la poesía. Le hablé de la crítica de la redacción, pero esta se concentra sobre todo en el estudio de Mateo, Marcos y Lucas. Estos tres evangelios se conocen como los evangelios sinópticos. Sinóptico es una palabra que quiere decir que se pueden leer en conjunto, que se pueden leer a la vez. Usted puede poner en una columna a Mateo, en otra columna Marcos y otra columna Lucas, y los textos que se parecen ponerlos en columna. Hay libros que hacen eso, se llaman sinopsis. Y las sinopsis le permiten a usted leer en conjunto los evangelios. De la crítica retórica les hablé. Toda persona educada en Roma estudiaba cómo hablar en público y aprendía toda una serie de estructuras y de figuras para poder presentar sus argumentos. Muchas de esas técnicas retóricas se usan sobre todo en el Nuevo Testamento y particularmente en el libro de los Hechos y en las epístolas paulinas. Hay algo bien raro, que dudo mucho que usted se meta en eso por ahora, pero si usted encuentra estas palabras, quiero que ustedes sepan lo que quiere decir. En Francia se desarrolló una forma de interpretación que busca las estructuras profundas del texto bíblico y sobre todo busca parejas de conceptos, lo que se llaman correlatos. Por ejemplo, amor y odio, luz y tinieblas, perdición y salvación. Esa forma de estudio de textos se conoce como el análisis semiótico, viene de la palabra sema, que quiere decir sentido, o el estructuralismo o análisis estructural. Es algo bien complicado. Yo estudié francés, ese fue mi bachillerato en la universidad, y si le digo que entiendo el estructuralismo a profundidad, le miento. Pero, por ejemplo, cuando usted va a estudiar el Evangelio según San Juan, va a encontrar que Juan siempre está hablando de luz y tiniebla. Luz y tiniebla como dos correlatos que se oponen uno al otro. Si usted va al capítulo 3 de Juan, Juan define la salvación y la condenación. ¿Y qué dice? ¿Qué es la salvación? Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único hijo para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y más adelantito dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo
y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Lo ven? Usted puede leer todo el Evangelio de Juan, todo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 21, buscando esa comparación, ese juego que hay entre luz y sombras. En el juicio de Jesús, es bien interesante la gente que se queda a la sombra y la gente que está a la luz. Entonces, esto es una forma bien compleja de estudio bíblico, bien compleja de estudio bíblico, pero tiene sus aportes que hacer. También algo nuevo, relativamente nuevo, que tiene menos de 100 años, es el estudio de la Biblia usando las ciencias sociales, sobre todo la sociología y la antropología. Por ejemplo, ¿usted no ha notado cuántas veces el Nuevo Testamento habla de soldados? De centuriones, de soldados, del ejército romano, de que Jesús está en un lugar y de momento se le aparece un centurión romano. En el libro de los Hechos, un centurión romano manda a buscar a Pedro porque tuvo una visión y Dios le dijo que buscara a Pedro. Pues, ¿por qué los romanos estaban allí? ¿Por qué los romanos estaban en la Tierra Santa? Pues para usted entender eso, necesita estudiar la historia, la antropología y la sociología del tiempo. Necesita estudiar la sociedad. Por ejemplo, los romanos eran sumamente supersticiosos. Bien supersticiosos, bien supersticiosos. Y oraban mucho a cualquier tipo de Dios. O sea, ellos no, cuando los paganos no se convertían de una religión a otra, sino que cuando encontraban un Dios nuevo, sencillamente lo incluían. Si antes adoraban 2 dioses, ahora adoraban 3. Pues cuando nosotros vamos a el libro de los Hechos, pues encontramos que Cornelio era un hombre pagano, no se había convertido todavía al judaísmo, pero era simpatizante del judaísmo. Eso quiere decir con que era temeroso de Dios. Temeroso de Dios era una persona pagana que iba a la sinagoga y había adoptado algunas tradiciones judías, pero no se había convertido al judaísmo, no se había circuncidado, no había renunciado completamente al paganismo. Entonces, ¿ustedes recuerdan qué fue lo que hizo Cornelio cuando Pedro llegó a su casa? ¿Lo recuerdan? Él se arrodilla y empieza a adorar a Pedro, a orarle a Pedro. Y Pedro le tiene que decir, no, no, no hagas eso, yo soy un hombre igual que tú, ponte de pie. Pero claro está, si un ángel se me aparece a mí y me dice buscar fulano, pues fulano tiene que ser un semidios. Así pensaban los paganos. El estudio sociológico le ayuda a usted a comprender todo eso, pero también le ayuda a comprender las fuerzas sociales. Muchas de las cosas que ocurren en la Biblia no ocurren porque una persona era mala o una persona era buena, sino porque habían luchas entre países, entre fuerzas. Si usted va al libro de Jeremías, hay un momento donde el pueblo de Judá está amenazado por los babilonios. ¿Lo recuerdan? Y muchos de ellos dicen, pues vamos a pedirle a los egipcios que nos defiendan. Pues es importante que usted utilice ciencias sociales para comprender esos aspectos del texto. Algo bien importante, gente, es que un texto bíblico no tiene un solo sentido. Un texto bíblico tiene un montón de conexiones que usted y yo a lo mejor no leemos, pero que viene otra persona y las puede leer. A eso se le llama la polisemia. Polisemia quiere decir que un texto tiene varias interpretaciones válidas posibles. Cada lector lee desde su propio lugar social.
¿Qué quiere decir eso? Yo soy hombre y yo soy puertorriqueño. Yo leo la Biblia como un hombre puertorriqueño. Yo no puedo leer la Biblia como una mujer argentina. Ni puedo leer la Biblia como un hombre de Sudáfrica. Cuando yo leo la Biblia, yo traigo a la lectura de la Biblia mi cultura, mi idioma y mis presuposiciones y prejuicios. Por ejemplo, la primera vez que yo escuché a una predicadora, a una pastora, predicando sobre la mujer del flujo de sangre, que aparece en Marcos 5, entre otros textos, yo me quedé sorprendido de lo que ella estaba diciendo. Y como a los 10 minutos que la estoy escuchando, comprendí por qué ella podía predicar mejor que yo sobre ese texto. Bien sencillo. Yo soy hombre, yo nunca he tenido una menstruación. Pero ella, como mujer, tenía una relación íntima con el texto que yo no tenía. O sea, ella como mujer podía leer el texto de una manera más profunda que yo, por su localización social. Así que cuando nosotros estudiamos la Biblia, tenemos que comprender nuestras limitaciones como intérpretes de la palabra. Y que nuestra identidad, etnicidad, origen nacional, nuestro género, nuestro manejo del lenguaje, va a poner unas trabas o va a facilitar el que nosotros podamos comprender un texto. Pero todos los textos bíblicos, y esto es algo que, ¿verdad? Desde el principio de la iglesia se ha afirmado, buscan la liberación de la opresión. El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento siempre están en contra de la opresión. Ya sea en el libro de Éxodo o en el libro de los Hechos, siempre Dios quiere liberar a la persona que está oprimida para darle un nuevo futuro. Y con esto hemos hecho una breve descripción de los métodos más usados para el estudio de la Biblia hoy.